Les damos la bienvenida a este programa. Mi nombre es Maya Dimas y seré la conductora de esta serie de podcasts realizados por el Programa para la Promoción del Empleo Juvenil, la Formación y Capacitación de Jóvenes para contribuir a la prevención de la violencia en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, implementado por la cooperación alemana GIZ en conjunto con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, conocido como Programa Capaz, y su lema: soy joven, soy capaz. En el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, la inseguridad y particularmente el fenómeno de las pandillas es bastante significativo. Sus miembros más visibles suelen ser jóvenes, lo que contribuye a que la juventud se convierta en un grupo estigmatizado, agravándose cuando son jóvenes privados de libertad y al cumplir su pena se enfrentan a desafíos, discriminaciones y estigmatizaciones por parte de la sociedad. Para entrar en el tema nos acompaña Luis Zavala, psicólogo de profesión y asesor técnico de salud mental y apoyo psicosocial en el programa Capaz en Honduras. Agradezco mucho el espacio para poder hablar de este tema tan importante. Luis, en las últimas décadas la región ha estado inmersa en mucha violencia social. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? ¿Y por qué la cara visible son las juventudes? Caer en un centro penitenciario o ser privado de libertad básicamente es ser olvidado por la sociedad. Vale la pena como enmarcarse en un periodo de tiempo que estaríamos comenzando en la década de los 70s, 80s, ¿no? En este contexto, ¿no? La violencia se manifiesta como guerra, como tal, ¿no? Sin embargo, tiene un efecto general en la población y específicamente en las juventudes, ¿no? Vistas como el brazo armado, ¿no? O aquellos actores, ¿no? Que se deben involucrar en la guerra, ¿no? Por la fuerza, ¿no? Por el ímpetu, etc., ¿no? Pasan las décadas, ¿no? Nos encontramos en este contexto actual. Hay una carencia de acceso a procesos, ¿no? Que nos ayuden a alcanzar ese bienestar que mencionaba, pero también hay una violencia estructural, ¿no? Producto de esa desigualdad de la que también, ¿no? Hemos discutido anteriormente, y lo que hace que cada vez sean menos las posibilidades de la juventud para tener acceso a la educación. Entonces, como en contexto, menciona que hay razón de desigualdad, de exclusión, de discriminación y también estigma. En ese sentido, creo que también puede llegar a repercutir a las personas privadas de libertad o a las condiciones de los centros penitenciarios. En ese sentido, quería consultarte ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan las personas privadas de libertad? Las personas privadas de libertad manifiestan efectivamente que sus niveles de ansiedad, ¿no? Lo llaman ellos, han aumentado producto de la privación de libertad, ¿no? Personas que se autodescriben como más depresivas, ¿no? Que como cuando estaban en libertad, o me siento deprimida, dicen las personas. Pero lo que sí, digamos, se identifica también cuando uno hace el análisis de estos impactos psicosociales es que, y parece obvio, ¿no? Pero vale la pena investigarlo bien, es el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Tanto a nivel grupal, lo que es este nuevo grupo de apoyo, por decirlo así, que se vuelven entre privados de libertad, su relación con las autoridades penitenciarias, pero también qué pasa con la sociedad, ¿no? Y efectivamente hay un estigma del que tú ya mencionabas que se ha generado alrededor de la juventud, ¿no? Por sus características, ¿no? Que está muy marcado, ¿no? Aquel joven que viene de una comunidad digamos considerada como con altos índices de violencia o un barrio pobre, ¿no? Además, si tiene ciertas características físicas, esto ya le condiciona sus posibilidades de tener acceso a educación, a una beca, a un empleo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? En el caso de las mujeres ocurre igual, ¿viven los mismos impactos o cuál es la realidad de estas mujeres? En el caso de las mujeres hay un tipo de atención médica, ¿no? Un tanto particular, ¿no? En relación o a diferencia de los varones. Yo creo que esto también
tener acceso a este tipo de atención por los tipos de recursos que requiere. Entonces condiciona mucho el funcionamiento, ¿no?, del cuerpo de la mujer. ¿Cómo viven las mujeres el estigma y la incorporación al sector laboral? Para una mujer que pasa por un periodo determinado de privación de libertad, sus posibilidades también de tener acceso a educación, trabajo y eso son mucho más limitadas. Por tanto, cuando cumplen un proceso de condena o de privación de libertad, no podríamos hablar como una reinserción, digamos, al empleo, a las actividades sociales, sino que retoma muchas veces, ¿no?, retoma el trabajo que estaba haciendo. El rol reproductivo. Y encima de ello, encima del estigma que existe por ser una persona joven, mujer, etcétera, proveniente de un barrio determinado, pues ahí se abre una nueva crítica, ¿no?, que por culpa de ella, pues los hijos, las hijas se criaron mal, se fueron migrando, ¿no? Luis, ahora que hemos hablado acerca de algunos de los retos a los que se enfrentan las personas privadas de libertad, ¿qué se puede hacer para avanzar en sus derechos? ¿Cómo podemos hablar de una inclusión y una incorporación real, integral de las personas privadas de libertad posteriormente cuando cumplen su condena, digamos? Las autoridades por sí mismas o el Estado, ¿no?, tiene que articularse para poder definir estrategias que lleven a una mejora de la situación de la privación de libertad. Aprovechar la experiencia de organizaciones que trabajan sobre el tema, el apoyo que se recibe internacionalmente y también las estructuras estatales, ¿no? Creo que por ahí partimos para pensar en políticas que efectivamente garanticen los derechos de las personas privadas de libertad y que cambie también las condiciones en las que están, ¿no? Que se comprenda que aunque no las veamos, esta población penitenciaria y las condiciones en las que vive también repercute en nuestra sociedad, digamos, libre, entre comillas, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 2013 observó que Honduras debía adoptar políticas públicas integrales destinadas a corregir las graves deficiencias estructurales y velar por que el sistema penitenciario fuese diseñado para cumplir los objetivos de la privación de libertad, es decir, la rehabilitación de quienes reciben una condena. Sobre ello conoceremos la historia de Tony, a quien llamaremos así para proteger su identidad. Es un gusto que podamos contar con tu presencia en este episodio. Cuéntanos un poco de ti, cómo te encuentras hoy, puedes mencionarnos tu edad y de dónde eres originario. Hola, mucho gusto, pues me llamo Tony, tengo la edad de 26 años, soy originario de Puerto Cortés, Honduras. ¿Y dónde queda Puerto Cortés? ¿Es en la zona costera? Sí, en la zona norte del país, podría decir que en la zona portuaria. Ok, muy bien. Nos gustaría conocer un poco más sobre ti. ¿Puedes contarnos cómo era tu vida de niño? ¿Cómo era tu vida de niño en Puerto Cortés? Pues desde la edad de 1 año a 6 años, pues bonita como todo niño. Lamentablemente pues tuve la pérdida de mi madre, ella pues la mataron. Alrededor de los 6 años en adelante me crié con mis abuelos. Ellos han sido una familia trabajadora desde pequeños y pues siempre han mantenido lo que son los negocios de frutas y verduras. Yo me crié alrededor de los 6 años en eso.
Bueno, regresando un poco, ¿cómo era en este caso la crianza con tus abuelos? Digamos, ¿te gustaba? ¿Aprendías con ellos? ¿Cómo dirías, cómo describirías esa relación que tenías con ellos? Creo que es muy diferente a la que hoy en día se conoce, porque a mí me crean un poco a la antigua, como dicen. Sobre todo el respeto a los mayores, a los demás, el no tocar las cosas ajenas. Recuerdo en una ocasión, como en quinto o sexto grado, un amigo del colegio, de la escuela, me regaló un carro. Yo feliz me lo llevé para la casa. La sorpresa mía fue cuando mi abuelo me lo mira, me pregunta: ¿cuándo te compré yo eso? No, que un amigo me lo regaló. ¿Cuándo te compré yo eso? No, que un amigo me lo regaló. Pues se va a regresar ahorita de su amigo y se lo va a entregar personalmente. A plenas 12 del mediodía. Y él atrás de mí a una cuadra, viendo a ver si yo lo botaba o se lo entregaba. Pero a pesar de eso es algo bonito porque no me quejo para nada. Aprendí bastante con él. E incluso él me enseñó los oficios básicos porque él era todoterreno. Él podía un poco de fontanería, de electricidad, incluso carpintería. Las cosas de la casa nosotros mismos las arreglábamos. Era raro que pagáramos por un trabajo hecho por alguien más. Bueno, describime un poco el lugar donde creciste, es decir, el lugar donde fuiste adolescente y donde iniciaste tu juventud. Exploraba un poco en la descripción de cómo era esa casa, cómo era cuando salías de tu casa, cómo era la calle, y así, contextualizarnos. Pues no fue una casa propia, siempre nos tocó alquilar, o sea que por temporada nos tocaba estar mudándonos, por diferentes razones, ya sea la delincuencia o por cuestiones de que nos quedaba muy lejos del negocio. Entonces creo que en toda mi niñez y juventud, creo que conocí unas 4 o 5 casas. Durante todo ese tiempo pues me tocó acostumbrarme a cada barrio, porque cada barrio en Puerto Cortés, como en la mayoría parte de Honduras, es muy diferente. Hay barrios sanos, hay barrios que no. Entonces uno le toca acostumbrarse, adaptarse a las personas. ¿Dirías que estuviste más en barrios sanos o en barrios no tan sanos? Barrios no tan sanos. ¿Cómo era crecer en esos barrios para ti? Por lo general uno de güirro se dejaba guiar por... De güirro de niño, ¿verdad? De niño. Okay. Se dejaba guiar por las malas amistades, porque siempre sobran esos grupitos de niños que les gusta andar todos juntos, andar de aquí para allá. Pero a mí pues en esa parte siempre me disciplinaron, que no eran buena compañía. Algunas veces sí hice caso, en otras no. Y entre esas no, pues me tocaba llevarme experiencias no muy bonitas. Habían veces que por llevar la adrenalina que ellos llevaban, me tocaba hacer cosas que no fueron malas, pero tampoco eran correctas. ¿Cuáles dirías que han sido tus mayores desafíos en la vida? ¿Serán los accesos a recursos económicos, la educación, el empleo? Uno de los mayores fue la educación, ya que por lo mismo que le comenté al inicio de que éramos una familia algo grande, hubieron varios años en que a mí me tocó sacrificar mi estudio para que una hermana mía o incluso una tía pudieran graduarse. Entonces a mí el estudio siempre me ha gustado. Entonces yo dije: un momento, ¿yo qué estoy haciendo trabajando y no aprovecho lo que estoy ganando? Me metí a esa mentalidad y por mi propia cuenta empecé a estudiar a distancia los fines de semana. Yo a las 12 entraba al colegio y de distancia era en bus 30 minutos. Ahí es donde yo jugaba con el tiempo. ¿Desde hace cuánto estás aquí? Tengo aproximadamente sobre 16 meses. Casi 1 año, 4 meses. Creo que los malos consejos y las malas amistades principalmente. Hay un momento en la vida, creo que de todo joven, que nos sentimos grandes, sentimos que el mundo es nuestro, y por las malas amistades y los malos consejos uno comete acciones o hace cosas que en el momento uno cree que no son malas, algo común, pero a la larga tienen consecuencias.
Y pues lo que yo cometí me vino a ver los resultados 5 años después. Algo que yo no esperaba, no tomé importancia hasta el momento que me detuvieron. Ahí fue donde yo quedé así como que plasmado, en shock, porque o sea, nunca había tenido ningún problema con la ley. Al contrario, cuando en un operativo de carretera nos detenían en el bus, yo tranquilo presentaba los papeles o en un retén de barrio, donde fuera, normal. Fue en un momento en que yo pensé que mi vida estaba más calmada cuando sucedió todo eso. Fue en el momento creo que el peor de mi vida porque tenía embarazada a la pareja que tengo actualmente. Un hijo que esperaba con ansias. Un hijo por el cual yo quisiera dar hasta mi vida si fuera posible. Y en ese momento pues yo no sabía que ella estaba embarazada. Y ella justamente el día que me detuvieron ella me iba a dar la noticia. Lastimosamente cuando ya me recluyeron aquí, ella pues se estuvo siempre pendiente de mí. Incluso hasta este momento ella siempre pasa pendiente, me viene a ver. Y la primera visita que me hizo, ella me enseñó la prueba de embarazo. Lloré de rabia, porque o sea, no fue algo que yo esperaba recibirlo de esa manera. Yo hubiese celebrado hasta incluso como se miran en los videos de Facebook y todo por el estilo. Lastimosamente las mismas acciones de uno pues lo traen a esto. Ya en cuanto a las condiciones de estar aquí dentro del centro penal, es muy diferente a la que incluso en la calle a uno le comentan o uno ve en las noticias. Porque a mí cuando me dijeron vas para la granja penal, o sea, en la calle uno piensa que este centro penal es el peor de Honduras. Yo venía con un miedo que de los pies a la cabeza. E incluso cuando ya pasé del portón, yo dije, aquí me morí. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá? Como le digo, es muy diferente a lo que la gente, la mayoría, piensan en la calle. O sea, yo traía el peor concepto del centro penal. Es cierto, no es un hotel tampoco, porque no, pero o sea, aquí es otro ambiente. Yo si me tocara compararlo, por decirlo así, lo compararía como vivir en una vecindad o no sé, o como estar en un barrio, por decirlo así. De que en un barrio o en una vecindad existe de todo tipo de personas. Persona tranquila, persona con vicio, persona que le gusta gritar, medios chiflados, hay de todo un poco. Aquí es igual en el centro penal, con la diferencia de que nosotros no podemos salir del portón. Nos toca estar en cierto sector y nos toca vivir de una manera muy diferente. Porque vaya, por ejemplo, estando en libre, uno tenía opción de comprar lo que uno quisiera. Ah, no, y no quiero comer esto, voy a traer aquello. En cambio acá uno se acostumbra a comer los tiempos de comida que ofrecen acá. Que por lo general cuando yo caí era lo básico. Arroz, frijoles, de vez en cuando daban mantequilla, en otras ocasiones queso o de repente un huevo. Una vez al mes daban sopa de pollo o pollo guisado. Y no eran las grandes porciones que uno estaba acostumbrado afuera. Entonces todo eso a uno lo cambia. Uno aquí aprende a valorar el valor del dinero. Porque aquí con 10 lempiras parece insignificante, pero aquí adentro aquí se hace bastante. Por el hecho de que cuesta lo que es conseguir dinero, o sea, que le estén apoyando a uno. Entonces el que es inteligente aprende a sobrevivir. ¿Qué te gustaría al salir del centro penitenciario? ¿Y qué emociones te genera y qué pensamientos también te genera y vienen a vos cuando pensás en salir de aquí? Lo primero, recuperar un poco el tiempo perdido con mi hijo, con mi familia. Y pues tratar de desempeñar el empleo que tenía antes de caer preso.
si no se me da la oportunidad por el expediente, que uno lo lleva algo manchado por el delito, pues trataría de poner en práctica lo que he aprendido aquí adentro. Sin duda, hablar de estigma y discriminación hacia personas privadas de libertad es bastante necesario y complejo, y nos demuestra que los países de la región tienen retos grandes para la prevención del crimen y de la reintegración social, como evidenciamos en la conversación con Luis Zavala. Esta fue la historia de Tony, un joven privado de libertad que poco o bastante puede parecerse a la historia de muchos otros jóvenes en conflicto con la ley. Una historia en la que frases como no dejar a nadie atrás toma su máxima expresión, pues reafirma que como todas las personas, las y los jóvenes privados de libertad tienen derecho a tener oportunidades. Este podcast fue producido por Tobar Consultores con el apoyo de GFA Consulting Group, realizado en el marco del Programa para la Promoción del Empleo Juvenil, la Formación y Capacitación de Jóvenes para contribuir a la prevención de la violencia en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, implementado por la cooperación alemana GIZ en conjunto con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, conocido como Programa Capaz, y su lema, soy joven, soy capaz. Mi nombre es Maya Dimas. Nos escuchamos en la próxima.